Ya, al principio les pedí que si pudiesen tener un papel y un lápiz a mano, ¿ya? Así que eso en algún momento les voy a decir para qué, ¿ya? Ahí está, perfecto, bien. El tío Ricardo viene, allá también, perfecto. Ya. Voy a compartir entonces, bien Moisés, voy a compartir mi pantalla. F5. F6 había puesto. ¿Compartirlo? No. Ahora sí, compartimos. Ahí está. Ya vamos a dejar esto por acá mientras tanto. Ahí sí. Ya, no sé si estuvieron atentos, espero que sí, a como la meditación que hizo la Cami al principio. Pero el tema de hoy es un tema que es súper relevante, que es un tema que hoy en día ha cambiado bastante de acuerdo a las necesidades que han ocurrido, de acuerdo a esta pandemia. Si bien hemos tomado distintos temas asociados a eso, Dios mediante, creo que este es un tema súper importante de abordar, siempre, pero sobre todo también ahora, ¿ya? El tema de hoy lleva por nombre trabajo, 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 ¿ya? Y no es una propaganda política ni nada de ese estilo, ¿ya? Pero sí vamos a hablar de lo que es el trabajo. Hoy en día, el trabajo ha cambiado muchísimo. La verdad es que viene cambiando hace un tiempo, del 2015 que se habla del teletrabajo, de la labor o el tema de las telecomunicaciones, pero hoy en día con todo esto del COVID, obviamente se nos vino encima el tema del trabajo online, del teletrabajo, cómo nosotros nos adaptamos a este trabajo que es nuevo. Estoy escribiendo algo. A este trabajo que es distinto, pero que en sí también es trabajo, ¿ya? Como actividad inicial, les había pedido un lápiz, les había pedido una hoja, entonces vamos a tomar esa hoja, vamos a tomar ese lápiz, ¿ya? Y van a responder en esa hojita, en una sola palabra quiero que respondan, no es más, en una palabra. ¿Qué es para ti trabajo? ¿Ya? Es sudor, es diversión, es recurso. ¿Qué es lo que es trabajo? Si bien sabemos que, bueno, no sé si están conectados los más chicos, en algún momento tengan que trabajar y los mayores ya han trabajado. Y el trabajo también abarca mucho más que lo que hacemos día a día. Entonces, ¿qué es para ustedes trabajo? Y ahora quiero que se acerquen, yo voy a ver por acá en la pantallita y pongan la hojita, como lo va a hacer la Cami. Ah, más grande entonces. No, por la hojita. ¿Sí? Este es el papelito de la Cami, no sé si y lo acerquen a la pantalla. Ahí, Se ve al revés. acérquelo a su pantallita y yo voy a tratar de leer qué es lo que escribieron en una palabra. Cumplir, ok. El pastor Ricardo dice cumplir. Vamos a ver. Esfuerzo, responsabilidad. Más arriba, Rodrigo, que ahí no alcanza a Un leer. poquito más cerca, realizado. Un poquito más cerca la Dani, un poquito más cerca. Realizado. Dice. Realizado, dice Rodrigo. La Dani dice deber, Generar. deber, generar. Y ahí dice dignificación, perfecto. Responsabilidad, Sustento. sustento, ok, ya. Ya, guarden el papelito, no lo boten, déjenlo ahí. Pero todo esto, estas definiciones de trabajo, vamos a ver cómo cambian, y espero, Dios quiera que cambie un poco la definición de trabajo con lo que es la predicación de hoy. Entonces, debemos entender primero qué es trabajo. Y lo que menos me dio trabajo
más arriba, tío Ricardo. Más arriba. No alcancé a leer. Esfuerzo, dice el Tata. Ya, perfecto. ¿Qué es trabajo? Y lo que menos me dio trabajo hoy en día fue buscar la definición en Google. ¿Ok? Es algo que los jóvenes, el Leo que está por ahí, no sé, debe conocer muy bien. Definición, ya no tenemos tantos diccionarios como libros, sino que vamos a Google. Si ven ahí Google, es un diccionario igual, normal, porque lo primero que me dice es acción o actividad de trabajar. O sea, ya me está haciendo trabajar más de nuevo porque tengo que buscar la palabra trabajar. ¿Y qué significa trabajar? Realizar una actividad física o intelectual, en general de forma continuada y recibir un salario por ello. Ya, no es menor esta definición, es una frase ni siquiera larga, pero es realizamos una actividad física o intelectual, en general puede ser que sea de forma continuada, ahí ya no está metiendo el concepto del tiempo, y el otro concepto que aparece es la recompensa, recibimos un salario por ello, de ahí aparece el sustento, el esfuerzo en la actividad física, la responsabilidad, se asocia con el tiempo, todas las definiciones que ustedes han dado. ¿Ya? Hay otra definición que se aleja un poquito porque es más por el lado de la física en sí, pero sí nos quedamos con esto, que en el fondo nosotros realizamos una actividad por cierto tiempo y recibimos una recompensa. Y lo que esperamos normalmente hoy de esa recompensa es que sea dinero, que sea algo para el sustento. Pero vamos al texto bíblico. ¿Cuál es el primer versículo en donde se nos habla de trabajo en la Biblia? Pensemos ahí, lo voy a dar 5 segundos para que piensen. ¿Cuál es el primer versículo en donde se nos habla de trabajo? Normalmente uno se va a Génesis 1:19, cuando Dios le dice a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Y este versículo, la verdad es que lo conocemos bastante porque después de pecar, ¿cierto? Vienen consecuencias. Y dentro de estas consecuencias habla que con el sudor de tu rostro comerás, y ahí siempre nosotros en nuestra mente dice, aquí aparece el trabajo, aquí aparece el esfuerzo, ¿ya? En que nosotros tenemos que hacer alguna actividad y recibir una recompensa, que en ese caso era el pan. Pero el trabajo en sí aparece en Génesis 1:1. En el primer versículo, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya en ese versículo nos dice que el trabajo existía y que Dios trabajó, porque en el principio creó Dios los cielos y no pudo haberlo creado sin trabajo, sin haber hecho alguna actividad. Vamos a seguir leyendo algunos versículos. En Génesis 2 y 3 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, trabajo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Volvemos a entender trabajo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque él reposó de toda la obra que había hecho, de todo el trabajo que había hecho en la creación. El primer versículo, y desde el principio, desde el inicio de nuestra historia, inicio de la tierra, Dios ya nos comienza a hablar de trabajo. Dios trabajó para poder crear la tierra y para poder crearnos a nosotros. Y en Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Antes de que apareciera el pecado, entonces Adán tenía una labor, tenía un trabajo, que era labrar y guardar, ¿cierto? Y cuidar el Edén. Entonces, en el principio, Dios trabajó y a Adán, dentro de su perfección, ¿cierto? Le dio trabajo. Y su trabajo principal no era menor, tenía que cuidar todo lo que Dios había creado. Dios es un Dios que trabaja. Entonces, el trabajo para el hombre fue planificado por Dios desde el principio. No es algo que aparece después, no es algo que aparece con el pecado. El trabajo fue
ideado y planificado por Dios desde que creó al hombre, que tenía la intención de darle un trabajo. Entonces el trabajo es plan divino, no nos olvidemos de esto. El trabajo es un plan de Dios, es un plan divino. Pero, ¿qué sucede en la actualidad? ¿Qué es lo que pasa con el trabajo? ¿Qué nos dicen algunos datos? Y encontré estos datos que maneja el Instituto del Trabajo, no me acuerdo bien las siglas, se me olvidó ahora, pero dice, cada año mueren más de 2,3 millones de personas a causa de lesiones o enfermedades del trabajo. Yo creo que todos conocemos algunas consecuencias del trabajo e inclusive quizás algunos de ustedes ya viven ciertas consecuencias de lo que significó trabajar. Ocurren 313 millones de accidentes no mortales. Eso implica trabajar. 160 millones de enfermedades relacionadas con el trabajo. Yo no pensé que existían tantas enfermedades, imagínense, y solo relacionada con el trabajo. 160 millones de enfermedades. Hoy perderán su vida unas 6.000 personas por estas causas y alrededor de 860.000 sufrirán alguna lesión en el trabajo. Pese a que hoy tenemos el tema del teletrabajo, aún así yo creo que estas cantidades o estas enfermedades asociadas al trabajo no han disminuido. E inclusive puede ser que en algunas personas hayan aparecido y hayan aumentado. También nos dice acá una organización de derechos que la cantidad de horas que trabaja cada individuo, y pone ahí el gráfico en una posición, son los mexicanos que trabajan en un año 2.225 horas. Hoy. 2.225 horas de trabajo, vamos hasta el puesto número 38, Alemania 1.363. Un año son 8.760 horas, un año normal, el año bisiesto tiene un poquito más, pero quedémonos con el año de 365 días. Por lo tanto, si buscamos una relación aproximada, un cuarto del año, en el caso de los mexicanos, Chile no está tan lejos, 1974 está en el puesto número 5, un cuarto del año la pasamos trabajando. E inclusive, si vemos nuestro día a día, puede ser que algunos me digan, no, pero yo trabajo más. Entonces, mínimo, un cuarto del año lo pasamos trabajando. Un cuarto de nuestras vidas, podríamos decir, la pasamos trabajando. Y esto trae consecuencias. ¿Por qué la gente trabaja tanto? ¿Qué es lo que busca? Dijimos que había una recompensa, pero hoy en día, ¿qué es lo que busca? Busca el sustento, busca dinero. Es por eso hay gente que de repente tiene 1, 2, 3 trabajos para tratar de buscar eso. Pero hay estudios que muestran la Organización Internacional del Trabajo que dicen que los países de ingresos bajos y medios tienden a trabajar más horas que sus contrapartes más ricos. O sea que mientras más trabajo, la verdad es que menos dinero hay. O eso dicen los estudios respecto a los países. Los países más ricos no son los países que más trabajan. Y esto parece ser una dicotomía entre lo que nosotros hacemos por trabajar y obtener estos recursos y el resultado final o la recompensa final. En Japón, no sé si conocen ustedes, existe esta palabra que se llama karochi. Es una palabra específica que tienen los japoneses. ¿Y qué es karochi? Karochi es muerte por exceso de trabajo. ¿Ya? Eso significa esa palabra, no tiene otro significado. Se refiere entonces a toda esta gente que muere, más de 1.500 o más de 1.400 personas al año mueren en Japón solo por concepto de trabajo. Por el estrés, acá habla de ataques cardíacos, derrames cerebrales, pero todo eso asociado al trabajo, no a otra cosa, otro tipo de enfermedad, otro tipo de, no hablemos de alimentación, de falta de ejercicio, no, solamente por asociado al tema del trabajo. Inclusive, vean abajo, dice que hay personas que por la presión de cumplir en el trabajo se terminan quitando la vida. Entonces, vemos un escenario en donde nos dimos cuenta de que el trabajo es un plan divino, pero vemos otro escenario actual en donde el hombre no entiende qué es lo que es el trabajo y el trabajo produce estragos, produce enfermedades, pareciera ser un mal, pareciera ser una carga.
¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Eclesiastés? Eclesiastés sabemos que Salomón pasa en su sabiduría de distintos tipos de estado a poder analizar distintas temáticas. Y Eclesiastés 1.3 nos dice, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y esta pregunta es una pregunta que podríamos tener y que debemos tener hoy. O sea, ¿qué provecho, qué recibimos hoy día de tanto trabajar, de este afán? Y ya Salomón se había hecho esa respuesta, o sea, esa pregunta con anterioridad. ¿Qué provecho recibe el hombre? Eclesiastés 1.3. Veamos en Eclesiastés 2.11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Y he aquí todo era vanidad y correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol. De nuevo nos vuelve a decir entonces de qué sirve, qué significa correr tras el viento. ¿Alguien ha corrido tras el viento? ¿Ha podido alcanzar al viento? ¿Tiene sentido correr detrás del viento? Y hace una comparación con lo que es el trabajo, que tanto se había empeñado que es similar a correr tras el viento, o sea, es algo que no tiene sentido. Sin provecho bajo el sol. Eclesiastés 2.18. Asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Ni siquiera es algo que me pueda llevar. Es algo que es efímero, que está. Tanto sacrificio para no poder llevarme esas riquezas, para no poder llevarme esos resultados. Entonces, Salomón nos está diciendo acá, ¿de qué sirve todo esto del trabajo? ¿De qué sirve este plan divino que está planificado desde el Edén a la actualidad de Salomón? Imagínense cuántos años atrás y a nuestra actualidad, que no ha cambiado mucho. Eclesiastés 6.7, todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo su apetito no se sacia. Y esto lo puedo entender de dos formas, ese apetito de obtener más, ese afán de poder trabajar y quizá obtener más recursos, o los recursos necesarios, pero nunca vamos a encontrar esa saciedad. Si nos fijamos en la gente que tiene grandes riquezas, probablemente esa gente tampoco nunca se encuentra saciada con lo que tiene y continúa trabajando. Entonces, hasta acá tenemos un problema, y el problema tiene un nombre, según nosotros, según lo que pensamos, se llama trabajo. ¿O no? Varios de nosotros no pensamos, hoy tenemos que trabajar, hoy de nuevo es lunes, tenemos que volver a trabajar. O de repente estamos descansando y nuestra mente dice, trabajo. Pero no, el problema no es el trabajo, el problema es lo que el hombre ha hecho con el trabajo. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque el trabajo, recuerden, es un plan divino. Y si es plan divino, no puede ser un problema. Y lo que vamos a descubrir ahora entonces, es por qué el trabajo no es el problema. ¿Qué nos cuenta Génesis del trabajo de Dios? ¿Se acuerdan cuando Dios hace un día, termina el día y dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno? O sea que el trabajo que hacía Dios día a día era bueno, y bueno en gran manera. Volvemos a Eclesiastés 5.18, Salomón nuevamente. He aquí lo que he visto que es bueno y conveniente, comer, beber y gozarse, uno de todo el trabajo que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. ¿Qué nos dice Salomón entonces? ¿Qué nos conviene? Comer, beber y gozarnos. ¿De qué? De todo el trabajo que realizamos. Y esta es nuestra recompensa. No habla de que el dinero sea nuestra recompensa del trabajo, habla que el comer, beber y gozarse, el tener esos momentos. Eclesiastés 4.1, más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Y acá igual quiero que piensen, cuando dice más vale una mano llena de descanso, cuando Dios hizo el Edén, cuando Dios hizo la tierra, Él vio que era bueno y luego descansó. El descanso viene después de hacer algo, no viene sin hacer nada. Entonces yo hago algo, yo trabajo, pero tengo que descansar. Más vale una mano llena de descanso que seguir trabajando. Pero existe, tenemos que trabajar, pero también tenemos que descansar. Eclesiastés 3.13. Además, que todo hombre que coma
y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don de Dios. Y aquí encontramos una relación directa de nuevo en que el trabajo es algo divino. El que vea lo bueno de todo su trabajo, eso es don de Dios. Pensemos un poquito entonces. Analicemos nuestro trabajo, analicemos lo que hacemos en la semana o lo que hicimos en nuestra vida cuando trabajamos. Y pensemos nuevamente, entonces ahora, ¿qué es trabajo? Todavía no hemos terminado. Quizás sigue siendo una carga, quizás sigue siendo una responsabilidad. Génesis 2:15, y aquí ocurre algo interesante. Vamos a repasar de nuevo el pasaje bíblico cuando dice que Jehová Dios tomó al hombre y le dijo que tenía que labrar y guardar la tierra. ¿Qué significa esto? La palabra labrará viene de abad, y abad es igual a trabajo. Ahí hablamos de el origen de la palabra, abad. Y abad aparece 289 veces en la Biblia, y aparece de 3 formas. La primera, ya lo sabemos, trabajo. Ejemplo, Éxodo 34:21. 6 días trabajarás, 6 días abad, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Súper importante. Este trabajo que habla 6 días trabajarás, 6 días abad, está hablando del trabajo que nosotros hacemos, nuestra responsabilidad que ustedes definieron, nuestro sustento, ¿ya? Y dice que el 7º día descansarás. O sea, vas a dejar de hacer tu trabajo aún en la arada y aún en la siega. O sea, no hay motivo para no descansar. Pase lo que pase, vas a trabajar, pero vas a descansar. Segunda forma en que aparece abad, servicio, distinto. ¿Y a quién había yo de servir? No es a su hijo, como he servido delante de tu padre, como he abad delante de tu padre, así seré delante de ti, 2 Samuel 16:19. Aquí abad ya no es algo que es remunerado, porque un servicio es algo que uno hace a voluntad, sin esperar nada a cambio. Entonces ya tenemos el abad, que significa el trabajo y la recompensa, pero tenemos un abad que también es servicio. Y vamos por el tercer significado de abad, que es adoración. Y esto nos cambia. ¿Por qué? Leamos en Éxodo 3:12. Yo estaré contigo y esta es la señal que yo mismo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán, todos ustedes abad en este monte. Le está hablando al pueblo de Israel. Entonces, la Biblia usa abad bajo estos contextos. ¿Y por qué? ¿Qué nos quiere decir la Biblia entonces del trabajo? Y aquí está la respuesta. El trabajo es adoración. Cuando Dios le encargó a Adán que labrase y guardase la tierra, que se encargara del trabajo que él había hecho, le estaba pidiendo que adorara a su creador. El trabajo, por definición, es adoración. Pero nosotros, o el hombre, ¿qué es lo que ha hecho? Lo tergiversa y lo ha transformado en el tiempo en una carga, en algo que no queremos quizás realizar, en algo que nos molesta. ¿Por qué? Porque hacemos el trabajo para el hombre. Pero el trabajo no es para el hombre, el trabajo es para Dios y el trabajo es adoración a Dios. ¿Qué pensamos ahora del trabajo? ¿Qué piensas de tu trabajo? ¿Adoras a Dios? Cuando trabajas, cuando adoras, que es lo mismo, ¿qué haces? Y vamos a ir concluyendo, pero en esta conclusión vamos a pasar por varios puntos interesantes. Primero, Dios trabaja. El trabajo es divino. Segundo, Dios aprecia su trabajo. Dios vio que su trabajo era bueno y hasta hoy probablemente ve que su trabajo es bueno. Dios descansa. Él sabe que si hay trabajo y que el trabajo es bueno, tiene que descansar. El trabajo existe desde el principio. No existe como castigo. Dios no maldijo el trabajo. Ya el trabajo le dio Dios a Adán desde el principio para que guardase el Edén y lo cuidara. Adán tenía trabajo en el Edén. Era su principal labor. Dios no maldijo el trabajo, lo que Dios maldijo fue la tierra, y eso hace que nosotros al trabajar tengamos que esforzarnos tanto.
Y trabajar es adorar. Entonces, cuando trabajes ahora, hazlo bien, porque ese trabajo que estás haciendo no es para el hombre, no es para ti, tu trabajo es para Dios, es una adoración a Dios. Detente. Hoy día, con el teletrabajo, yo sé que hay muchos que quizás no trabajan en estas circunstancias, pero hay otros que se han llevado mucha carga de trabajo a sus casas. Tienen que preparar nuevas cosas, tienen que adaptarse al sistema y tienen demasiado trabajo. Detente, baja el ritmo, ese afán que habla Salomón. Estamos afanados en nuestro trabajo, entonces detente y admira, porque si tu trabajo es dedicado a Dios, tiene que ser bueno. Eso es seguro. Tu trabajo es para Dios. Entonces detente y admira tu trabajo, porque es una adoración a Dios. Admira cuando adoras a Dios. Descansa, te lo mereces y Dios lo sabe. Más que nadie, que tú tienes que descansar. Bebe, come y goza. Esa es tu recompensa. La Biblia nos dice que Dios va a dar los recursos necesarios o da los recursos hasta el pajarito quizás menos irrelevante. Entonces no nos preocupemos quizás porque nuestro trabajo sea este sustento, preocupémonos porque nuestro trabajo sea una adoración a Dios. Y luego que descansemos y admiremos realmente ese trabajo que es bueno porque dedicado a Dios, entonces bebamos, comamos y gocemos con nuestra familia, con nuestros queridos, seres queridos, porque esa es la recompensa del trabajo. Recordemos, el hombre pasa un cuarto de su vida trabajando. Entonces, cambia tu concepto de trabajo. Cámbialo ahora. ¿Por qué? Porque trabajar es adorar a Dios, entiéndelo. O sea, el trabajo no es una carga, el trabajo lo dio Dios para que tú, por medio del trabajo, pudieses adorar al Creador, independiente del trabajo que tengas. Si logras hacer eso, entonces el resultado va a ser inmediatamente que un cuarto de tu vida va a pasar a estar más conectado con Dios. Solo por entender que trabajar es adorar. No vas a tener que buscar más tiempo para Dios, porque tu trabajo va a ser para Dios y vas a estar un cuarto o el 25% más de tu vida conectado con Cristo. Y hoy tienes esa oportunidad, tienes que decidirlo, aprovéchalo. Aprovecha de cambiar ese concepto. Cuando llegue el lunes, cuando llegue esta semana, espero que sientas cierto alivio de que todo lo que tú haces y todo ese sacrificio que pesa tanto es una adoración. Y véelo de esa manera. Y ahora toma tu hoja, no te voy a pedir que muestres la hojita, que muestre lo que vas a escribir, pero haz un compromiso, ¿ya? Chiquitito, ahí detrás de lo que escribiste. Entonces tienes la palabra que escribiste al principio, el esfuerzo, la responsabilidad, tienes ese concepto de trabajo inicial y atrasito escribe cuál es tu compromiso. Tu compromiso entonces ¿será adorar a Dios con tu trabajo? ¿Será cambiar este concepto? ¿Será pasar más tiempo con Cristo? Escríbelo, toma ese papelito y guárdalo. Entonces cuando te sientas cansado probablemente, cuando te sientas agobiado, recuerda que trabajar para nosotros como cristianos es adorar a Dios. Si te acuerdas del papelito, toma el papelito y lee tu compromiso, porque ese compromiso no es conmigo, ese compromiso es con Dios. Y vamos a terminar con Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, todo, ojo, todo, no dice algunas cosas, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. El trabajo es hacer, el trabajo es acción, sea de palabra o sea trabajo. Hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Que el Señor los bendiga y que logremos refrescarnos con este mensaje y entender que el trabajo es adorar a nuestro Creador. Les voy a pedir unos segunditos para que oremos, para poder resumir la palabra de Dios. Señor que estás en el cielo,
te queremos agradecer primero porque nos tienes acá conectados. Segundo, sabemos, Señor, que el trabajo hoy en día es un concepto extraño, que lamentablemente ha sido cambiado y que hoy día se ha visto afectado, que hay gente que no tiene trabajo, hay gente que tiene demasiado trabajo y que ha pasado a ser una carga. Ayúdanos a entender que tú dejaste el trabajo desde el principio y que para nosotros como cristianos ese trabajo es una forma de adorarte, es una forma de alabarte, Señor. Y ayuda a que en nuestros trabajos podamos mejorar, podamos tener este concepto, Señor, pueda ser un alivio, podamos sacar esa carga que de repente ha implicado todo este tiempo, el tema laboral, y podamos dedicártelo a ti con todo nuestro corazón. Te damos gracias por esto, Señor, y lo dejamos todo en tu nombre. Amén. Amén.